Buenos días a todos, espero que se encuentren bastante bien. Ya estamos un día más aquí con los relatos, historias, mitos y leyendas. Saludos para mis moderadores que ya se encuentran en esta ocasión aquí conmigo. Saludos para Sandra. Buenos días también para Adris y para Les que ya llegaron con nosotros el día de hoy. Saludos a todos los que se van uniendo. Como saben, aquí nos dedicamos a compartir, relatar y narrar aquellas experiencias terroríficas y paranormales que nos llegan a enviar, aparte de las que vamos recopilando a lo largo de la semana. Entonces, saludos para todos, saludos Celeste, que también nos estás acompañando, un abrazote para todos y cada uno de los que ya están conmigo. Y para Sandra, nos debes de todos modos. Aunque tú digas que no hay multa por llegar temprano, nos sigues debiendo la anterior. Entonces, chicos, vamos a darle pauta a esto a todos ustedes. Espero que todo esté en orden. Por favor, confírmenme, se está viendo bien, también si se está escuchando bien, para que podamos saber y demos inicio a estas historias, a estas leyendas el día de hoy. Saludos también para Margarita, que nos está acompañando. Gracias, Margarita. Muy buenos días. Qué bueno que ya se encuentran por aquí algunos de los que comúnmente me encuentro en los en vivos. Gracias. Saludos para el buen Tazos. Un abrazote, mi bro. Bueno, ya que nos confirmaron que sí se escucha bien, nuestra primera historia que vamos a platicar. Igualmente, mi buen Dazus, feliz inicio de semana, mi bro. Qué bueno que estás aquí, espero que se la pasen bien en este día de relatos. Saludos, Carmen, qué bueno que también estás con nosotros. Apenas estábamos platicando del usuario para saber cuál era el usuario de todos los que hay, de Carmen, cuál era el que estaba, se podría decir, el que era bueno. Saludos para Zule también que ya nos está acompañando, otra moderadora. Y pues el día de hoy, -19, ¿cómo crees? No, hombre, no está súper frío. Bueno, vamos a darle paso a nuestras historias, leyendas. Para todos aquellos que quieran escuchar o más que nada leer esta leyenda, lo pueden hacer en Noches Inquietantes. Así se llama esa página, entonces ahí la pueden encontrar. Dice así. No sé si esto que te voy a contar cabe en la categoría de relato o en la de confesión tardía, pero necesito escribirlo antes de que mi propia memoria se vuelva en contra de mí. No es la primera vez que un objeto en mi habitación aparece fuera de lugar, pero sí es la primera vez que siento que alguien quiere que recuerde lo que llevo décadas aterrando. Hoy, al despertar, encontré el cajón inferior de mi cómoda completamente abierto, desarmado, violentado, y sobre el piso, desparramadas como si hubieran sido arrancadas de un archivo sellado por la vergüenza. Estaban cosas mías de la primaria. Una foto grupal doblada, un gafete viejo, un pedazo de listón azul y un estuche metálico que yo juraba haber tirado el mismo año de la desaparición de Mateo. Al principio creí que era broma de mi hermana o de mi esposa, pero nadie en esta casa conocía ese nombre. Yo me encargué bien de eso. Cuando lo abrí, el estuche metálico, supe que había algo profundamente equivocado en él. Un olor a tierra húmeda escapó como un suspiro viejo. Y adentro, metidos de manera tan cuidadosa que parecían reliquias sagradas, estaban una navajita escolar oxidada, un pedazo de tela roja con bordes rotos, una ficha de Se Busca, amarillenta, con el rostro de Mateo, y lo peor, una pulsera de silicón verde, la misma que él jamás se quitaba. La reconocí por las marcas que hicimos con plumón durante la feria de ciencias. Dos pequeños dibujos torcidos que serían invisibles para cualquiera, excepto para mí. Mi corazón comenzó a latir, como si quisiera salir corriendo antes que yo. Ese cajón, ese maldito cajón. No lo abría desde hacía años. El estuche, menos, muchísimo menos. Yo lo había enterrado, sí, así como lo escuchas, lo había enterrado. Debajo del árbol del patio de mi casa cuando tenía 12 años. Una madrugada en que mi madre dormía y mi padre trabajaba el turno nocturno, lo enterré para olvidarlo.
para seguir siendo un niño normal. Pero ahí estaba, sobre el piso de mi habitación, abierto, esperándome y recordándome. La memoria llegó como un golpe en la nuca. La pelea detrás del salón, el empujón, el ruido seco contra el escalón, el chorro de líquido hemático que intenté limpiar con ese pedazo de tela roja, el pánico, las lágrimas, los sollozos, el silencio final de Mateo. Éramos niños, no entendíamos del trascendimiento, pero yo entendí lo suficiente como para esconderlo, y otro entendió lo suficiente como para verme. Esa es la parte que nunca conté. Alguien estaba allí. Alguien me vio enterrando el estuche, temblando, suplicando que nadie descubriera lo que había pasado. Durante años pensé que ese testigo era una pesadilla, un eco, un castigo de mi mente. Hoy ya no. En el fondo del cajón, junto con mis cosas revueltas, encontré una nota escrita con plumón verde. Mi pulso tembló al reconocer la caligrafía torpe e infantil. Yo no me perdí. Tú me guardaste aquí. No pude moverme durante minutos. Aún no puedo. No sé si alguien entró a mi casa. No sé si alguien desenterró el estuche. No sé si alguien conoce lo que hice y planeé decírselo al mundo. O si quien regresó esto fue Mateo. Esta noche dormiré con la puerta bien cerrada. No quiero que el cajón vuelva a abrirse. Pero sobre todo, no quiero que esa nota cambie. Tengo miedo de que mañana diga algo más. Algo que solo él y yo sepamos. Algo que confirme que nunca enterré nada lo suficientemente bien. Atentamente, un lector que ya no duerme tranquilo desde algún lugar donde el cajón no debió abrirse jamás. Muchas gracias y también bienvenidos a todos. Gracias por los regalos a Carmen, al igual que a Les. Un abrazote, Carmen. ¿Qué tal está haciendo de frío por allá? Gracias, Dasus, por el regalo, al igual que a Sandra y a Adris. Bienvenida, Betty. Ya vi que también andas por aquí. Gracias, Carmen. Y un saludote para Rosmaris, dice por aquí. Rosmaris. Gracias por el regalo. Saludos para Lore, que ya también nos está acompañando aquí. Mucho frío. Saludos desde Argentina para Luis Alejandro. Un abrazote, mi Luis. Muy buenos días, Maribel. Qué bueno que nos estás acompañando. Espero que estén teniendo un excelente inicio de semana. Nuestra siguiente historia comienza de esta forma. Le escribo porque ya no sé a quién contarle esto sin que piensen que estoy loco o que quiero hacerme la víctima. La verdad es que lo que me está ocurriendo no empezó con fantasmas ni ruidos. Empezó con mis hermanos y con la casa que nos dejó mi padre. Mi familia tenía una hacienda grande en el sur del estado. Cientos de metros de adobe viejo, corredores largos, un patio donde crecían mezquites retorcidos que parecían manos queriendo salir de la tierra. Una casa que todos dijimos amar, pero en realidad solo queríamos poseer. Cuando mi padre trascendió, dejó la hacienda a los tres por igual. Mi hermana mayor, mi hermano el del medio y yo. ¡Qué ironía! La herencia que debía unirnos fue lo que nos terminó por podrir. Mi hermana quería vender, mi hermano solo quería quedarse con todo y sacarnos a la mala. Y yo solo quería preservar la casa, aunque estuviera cayéndose en pedazos. Las peleas empezaron suaves, reuniones tensas, gritos, insultos. Luego vinieron los abogados, luego las amenazas. Hasta que un día mis hermanos dejaron de hablarme, y no pasó mucho para que dejara de saber de ellos. La primera noche que dormí solo en la hacienda fue como estar en un lugar donde no había nada. La casa se sentía como si respirara despacio, como si exhalara polvo por cada grieta. El silencio era tan pesado que pensé que me acompañaba alguien más, no alguien vivo. En la madrugada escuché pasos en el corredor, pesados, arrastrados. Pensé que era mi hermano. Pensé que había venido a reclamar lo suyo con violencia. Salí con un machete en la mano, temblando, y no había nadie. Solo las puertas oscilando sin viento, y el olor a tierra removida, como cuando se abre una tumba vieja. A los días me llamaron de la fiscalía. Mi hermana estaba trascendida. La encontraron en un hotel barato, sola, sin marcas de violencia, pero el doctor que la revisó dijo que tenía el cuerpo con agoto por estrés extremo, como si hubiera estado días sin dormir.
Mi hermano no fue al funeral, porque a él lo encontraron después, en una brecha rumbo a la hacienda, desvanecido, con los ojos abiertos, las manos arañadas, como si hubiera intentado trepar algo que no existía o escapar de algo que sí. Trascendió sin decir una sola palabra. Volví a la hacienda después del velorio. Entré al cuarto de mi padre, todo estaba intacto, menos una cosa. Sobre la mesa había 3 sillas, sí, 3 sillas. La de mi padre, la de mi hermana y la de mi hermano. Y en la silla que debió estar vacía, la que me correspondía a mí, había un peso, invisible pero real, como si alguien estuviera sentado ahí esperándome. Me quedé helado, y entonces lo escuché. Tú también viniste por la casa, ¿verdad? Sonó como la voz de mi padre, pero rota, molida, llena de tierra. Los 3 pelearon, continuó. Los 3 quisieron más de lo que les correspondía. Luego un silencio, que parecía observarme. Ahora solo quedas tú. Sentí un golpe en el pecho, no físico, algo como un peso que se instaló dentro de mí. Desde ese día la hacienda está distinta. Las sombras ya no caen donde deberían. Los pasillos parecen estirarse, las puertas se abren, aunque no hay aire. Y por las noches escucho a mis hermanos discutir en la cocina, aunque ambos estén bajo tierra. Yo sé lo que está pasando. La casa está reclamando lo perdido. Y no lo hace con rabia, lo hace con hambre. Mi padre siempre dijo que la hacienda era la 4ª hija de la familia. No entendí hasta ahora. Los hijos se fueron trascendiendo, traicionando a su propio linaje. Y la casa quiere uno nuevo. Creo que me quiere a mí. Si este correo llega completo es porque sigo vivo, pero no sé hasta cuándo. La hacienda no solo es una herencia, es un dueño, uno que nunca trascendió, uno que nos quiere y que tampoco no la quiere compartir con nadie, sino tragarnos uno por uno. Y ya solo quedo yo. Gracias por leer. No me responda. No quiero que esto se pegue de correo en correo. Solo deseaba que alguien supiera la verdad antes de que la casa me hable otra vez. Saludos para Lucy, que también ya nos está acompañando. Bienvenida, Lucy. Un saludito, saludos también para Miranda. Gracias a Carmen y a Aris por los regalos. Aris García. Gracias, Carmen. Muchas gracias a Betty y a Rosa Maris. Gracias a todos. Bienvenidos a los nuevos, a la familia de Biografía del Misterio. Aparte, pues un abrazote para todos los que nos están acompañando. Saludos también para Rosy y Alba. Muy buenos días. Para Patti también. Insomnia, saludos desde Chile. Saludos y un abrazote a Insomnia. Un abrazote, gracias por acompañarnos. Nuestra siguiente historia, que es a continuación, inicia de esta forma. Hola comunidad, mi nombre es Iván Morales y durante un tiempo trabajé de madrugada en la central de abastos de la Ciudad de México. Lo que voy a contar pasó ahí, entre bodegas infinitas, pasillos húmedos y camiones que nunca dejan de llegar. No es una leyenda urbana, ni algo que me contaron, me pasó a mí. Y desde entonces, cada vez que huelo fruta podrida mezclada con diésel, algo en mi estómago se retuerce. Entré a trabajar como cargador nocturno. El turno empezaba a las 11 de la noche y terminaba cuando amanecía, aunque muchas veces, al amanecer, te agarraba todavía moviendo cajas. La central de abastos de noche es otro mundo. Luces amarillas, sombras largas, gritos lejanos, radios encendidos en algún punto perdido y un silencio extraño entre un camión y otro. No es un lugar vacío, pero tampoco se siente lleno. Es como si siempre hubiera algo más caminando entre los pasillos. Los veteranos decían que había zonas que era mejor evitar después de las 3 de la mañana. Yo me reía, pensaba que eran cuentos para asustar a los nuevos. Aquí lo único que espanta es el cansancio, decía uno. Nadie mencionaba fantasmas directamente, pero siempre hablaban en clave. Esa nave, ese pasillo, ahí no te detengas. La primera vez que sentí algo raro fue en el área de verduras, cerca de una bodega vieja que ya no usaban. Me mandaron a buscar unas tarimas. Eran como las 2:30 de la mañana. Caminé solo con el eco de mis pasos rebotando en el piso mojado. De pronto, escuché que alguien me llamaba.
Iván. Me detuve, pensé que era algún compañero. Miré a mi alrededor, no había nadie. El nombre volvió a escucharse más bajo, como si viniera desde dentro de la bodega cerrada. Iván, ayúdame. Se me erizó la piel. Nadie sabía mi nombre completo. Ahí solo me decían güero o carnal. Me acerqué a la puerta metálica. Estaba cerrada con candado, oxidado y viejo. De adentro venía un olor fuerte, no a verduras, sino humedad antigua, a encierro. ¿Quién anda ahí?, pregunté, tratando de sonar firme. No hubo respuesta. Solo un golpe seco desde dentro. Un solo golpe, como si alguien hubiera apoyado la mano con fuerza contra la pared. Di un paso atrás y me fui. No recogí las tarimas, preferí inventar una excusa. Esa noche no dije nada. El problema fue que las cosas empezaron a repetirse. Cada madrugada en distintos puntos de la central, escuchaba pasos detrás de mí. Cuando volteaba, no había nadie. En los charcos veía reflejos que no correspondían con nada. Y siempre, cerca de las 3, sentía que alguien me observaba desde los pasillos largos. Eso que parece que nunca termina. Una noche un compañero llamado Raúl me vio pálido y me preguntó qué me pasaba. Dudé, pero le conté lo de la bodega. Raúl dejó de sonreír. ¿Cuál bodega?, preguntó. Se la describí, no me dejó terminar. Ahí no. Ahí se trascendieron a muchas personas. Me contó que años atrás, antes de que él entrara, un tráiler había volcado cerca de esa zona. Hubo saqueos, peleas y empujones. 2 hombres quedaron atrapados entre cajas y estructuras metálicas. Nadie los escuchó, nadie los buscó hasta la mañana. Trascendieron aplastados, lentamente. Dicen que todavía esperan que alguien los saque, agregó en voz baja, y que llaman por nombre al que se queda solo. Quise renunciar, pero necesitaba el dinero. Me convencí de que el miedo me estaba jugando la cabeza. La noche que todo se quebró fue un martes. Me mandaron a cubrir una ruta que no era mía. Pasé sin darme cuenta, pero el pasillo de la bodega cerrada. Eran exactamente las 3 de la mañana. Las luces parpadearon, el aire se volvió pesado, como si costara respirar. Entonces escuché algo que me dejó helado. Un llanto, no un llanto fuerte, sino contenido, ahogado, como el de alguien que ya no tiene fuerzas. Venía de la bodega. La puerta estaba entreabierta. No sé por qué entré, tal vez por curiosidad, tal vez porque algo me empujó. Dentro, la oscuridad era casi total. Apenas se filtraba luz desde afuera. El piso estaba cubierto de restos viejos, cajas rotas y polvo espeso. Aquí, dijo una voz. Aquí seguimos. Vi 2 siluetas al fondo. No tenían forma clara. Parecían hombres, pero torcidos, aplastados, como si el peso todavía los presionara. Sus rostros no se distinguían bien, solo bocas abiertas en una mueca de dolor eterno. Ayúdanos a salir, dijeron al mismo tiempo. Sentí como algo me agarró del tobillo, un frío insoportable. Grité y caí al suelo. Cuando logré zafarme y salir corriendo, escuché detrás de mí pasos desesperados, arrastrados, como si intentaran seguirme, pero no pudieron salir del todo. Salí de la bodega y la puerta se cerró de golpe. Las luces volvieron a la normalidad. El ruido de camiones regresó, como si nada hubiera pasado. Me quedé tirado en el piso temblando, hasta que llegó seguridad. Dije que me había mareado. Nadie hizo preguntas. No volví a entrar nunca más a esa zona. A la semana renuncié. Hoy, años después, todavía sueño con pasillos interminables y voces que me llaman por mi nombre. Y cada vez que alguien me dice que la central de abastos algo, y que solo da miedo por lo grande que es, yo pienso lo mismo. Lo verdaderamente aterrador no es lo que se mueve ahí de noche, es lo que se quedó. Saludos para Vivi también, que acabo de ver que ya se encuentra aquí con nosotros. Saludos Vivi, buenos días. Gracias por ese comentario, Sandra. Saludos para Meida Ramos también. ¿Para quién más? Para Brisa Morales igualmente un saludo también.
Tenemos aquí, gracias a los moderadores que también andan bien al pendiente de los mensajes. Saludos para 48, un abrazote hasta Argentina. Para Ana, un abrazote a España. Muchas gracias, Ana, que ya también nos estás acompañando. Y también para el usuario de la manzana que nos dice hola. Saludos. ¿Quién más tenemos por aquí? Para Day Delgado. Saludos hasta Houston, que nos están acompañando. Igualmente, muy buenas tardes, saludos desde Venezuela. Pues aquí todavía es de mañana, entre comillas, en México. Saludos, Makiri, qué bueno que nos estás acompañando. ¿Qué más tenemos por aquí? Muchas gracias, Insomnia, bienvenida a la familia de Biografía del Misterio. Saludos también para Pato. Para Shanner, igualmente, bienvenida a la familia. Y un saludote para Santino hasta Argentina. Saludos desde Nicaragua, nos dice Fabiola. Muchas gracias, Fabiola, bienvenida. Para Zoila, que nos dice buenas historias. Gracias, Zoila. Qué bueno que nos estás acompañando. Carmen, también un saludote, al igual que Akire Córdoba. Hermosita nos dice saludos desde Toluca, México. Encantan tus historias. Gracias. Gracias, gracias. Saludos también para Collar, para Robin, que nos están enviando regalos. El brujo Skoll. También para Rosemary, para Brandon. ¿Quién más tenemos por aquí? Para Guerra o Guerra, me imagino. Para Carmen, Rosemary, para Les también. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias. Saludos desde Chiapas, nos diste Yes. Saludos igualmente para Carla, para Mayela, que ya también nos están acompañando. Vamos con nuestra siguiente historia, chicos, porque si no terminamos nunca. Ahorita te mandamos un saludo en especial para ti, Lorena. Por favor, nada más termino esta historia y después de eso me recuerdas en un mensajito y te mandamos un saludo. Trabajé en el metro durante casi 2 años, siempre en el turno nocturno, cuando la ciudad duerme y los túneles quedan para los que no pueden o no quieren irse. Mi trabajo era mantenimiento. Revisar vías, limpiar estaciones cerradas, comprobar que nada quedara fuera del lugar antes de que el primer tren del día volviera a circular. Pensé que lo peor que iba a enfrentarse serían ratas, cables viejos y el cansancio. Me equivoqué. La estación donde todo ocurrió estaba fuera del circuito turístico. Vieja, profunda, con pasillos que parecían no haber sido pensados para personas, sino para algo más angosto, más paciente. Los trenes ya no pasaban por ahí de noche, pero la electricidad seguía activa. Las luces parpadeaban con ese zumbido constante que con el tiempo se te mete en la cabeza. La primera vez que noté algo extraño fue una madrugada cualquiera. Eran cerca de las 2. Estaba solo, revisando un tramo de túnel, cuando escuché un anuncio por altavoz. Próximo tren en aproximación. Me quedé helado. No había trenes programados. Revisé la radio. Silencio. El altavoz volvió a sonar, pero esta vez no dijo nada reconocible. Era como una voz distorsionada, estirada, como si alguien intentara imitar el tono sin saber cómo hacerlo. Pensé en una falla del sistema. Seguí trabajando, aunque con el estómago tenso. Días después empecé a notar huellas en el polvo de los andenes cerrados. No eran de botas de seguridad ni de zapatillas. Eran más estrechas, irregulares, como si quien caminara no apoyara bien el pie. Las seguí hasta el borde del túnel y desaparecían. Le comenté a un compañero más viejo. No me miró a los ojos. No sigas marcas que no conoces, me dijo. Acá abajo eso nunca termina bien. La noche que cambió todo, me asignaron a revisar una señalización que estaba fallando. Esto era en un tramo que llevaba meses sin uso. Bajé solo. El aire allí era más frío, más pesado. Cada sonido rebotaba, multiplicado, como si los túneles se escucharan. Mientras caminaba, escuché pasos detrás de mí, pensando que era otro operario. Me di la vuelta y no había nadie. Los pasos continuaron, no se acercaban, me imitaban. Cada vez que yo daba uno, sonaban dos detrás, desfasados, como si algo aprendiera a caminar copiándome. «Hola», dije, y mi voz sonó ridículamente pequeña. Las luces del túnel se apagaron de golpe.
Quedé a oscuras, solo con la linterna del casco. El haz iluminó las vías y algo más. A unos 2 metros parados sobre los rieles había alguien, o algo. Tenía forma humana, pero estaba mal, demasiado alto, demasiado quieto. No reflejaba la luz correctamente, como si no terminara de estar ahí. Cuando moví la linterna hacia su rostro, vi que no tenía cara. Donde deberían estar los rasgos, había una superficie lisa, tensa, como piel estirada sobre nada. Sentí un pitido agudo en los oídos. El altavoz del túnel volvió a encenderse. «Próximo tren», dijo la voz. «No se detenga». Las vías comenzaron a vibrar. No había trenes, lo sabía, pero el sonido era real. Un rugido profundo que venía de la oscuridad, avanzando rápido. La figura dio un paso hacia mí. Yo retrocedí tropezando. Corrí. No miré atrás. Corrí siguiendo las luces de emergencia, escuchando el tren cada vez más cerca, aunque no veía nada. Cuando llegué al límite del tramo, crucé la puerta de seguridad y la cerré de golpe. El ruido cesó. Las luces volvieron. El túnel quedó vacío. Arriba en la estación, el reloj marcaba una hora imposible. 3:61. Parpadeó y volvió a la normalidad. Pedí el traslado al día siguiente. Nadie me preguntó por qué. Antes de irme, un supervisor me dijo en voz baja: «Hay cosas que usan el metro para moverse cuando la ciudad duerme. No pasajeros, no trenes. Otra cosa». Nunca volví a trabajar bajo tierra, pero a veces cuando espero el último metro y el andén queda casi vacío, los altavoces fallan por un segundo, y juro que escucho esa misma voz deformada anunciando un tren que no figura en ningún horario, uno que nunca debería llegar a destino. Bueno, pues vamos a mandarle sus saludos en especial a Lorena. Lore, espero que tengas un cumpleaños muy bueno, que te la pases muy bien. Ya sabes que de parte de Biografía del Misterio te deseo lo mejor. Te mando las mejores vibras que te puedo mandar desde aquí hasta donde tú te encuentres. Felicidades y espero que cumplas más años y verte por aquí también muchas veces más en Biografía del Misterio, acompañándonos en estas tandas de relatos, historias, mitos y leyendas. Desde aquí de México te mando un abrazote, mi Lore. Cuídate mucho, felicidades y que cumplas muchísimos años más. Saludos para todos y bienvenidos a los nuevos. Saludos también para Lisette Pérez, para Kiki, que nos dice saludos desde Cuba. Uf, hasta Cuba. Bienvenido, bienvenido, saludos. Saludos al Sata, nos debe por llegar tarde. Saludos, mi Sata, qué bueno que nos estás acompañando. Nuestra siguiente historia para todos ustedes comienza de esta forma. Ah, saludos también para Salvador, acabo de ver. Llegó tarde, sí, ¿verdad? Que llegó tarde. Saludos desde Milwaukee, nos dicen. Gracias a Salvador por los regalos, al igual que a Robin y también a Rosmaris, que también nos están enviando regalos. Muchas gracias. Hay un usuario de un corazoncito, saludos, al igual que para Emily. Hola, mi nombre es Tanto, y lo que voy a contar ocurrió hace no mucho tiempo, cuando vivía solo en un departamento chico, en un barrio tranquilo, donde nunca pasaba nada. Por eso, cuando empecé a notar detalles extraños, tardé demasiado en reaccionar. Esta historia se llama El extraño repartidor de agua. Todo comenzó con algo simple. El bidón del dispensador se había vaciado. Llamé a una empresa local de reparto de agua que repartía en la zona. Tomaron el pedido y me dijeron que pasarían al día siguiente por la tarde. A las 7 en punto sonó el timbre. Cuando abrí la puerta, vi a un hombre parado en el pasillo. Vestía el uniforme típico de repartidor, pantalón azul, campera oscura y gorra. Pero había algo que no encajaba. Estaba completamente empapado, como si hubiera salido de una pileta. El agua le chorreaba por la ropa y se acumulaba en el piso, pero no parecía afectarle el frío. «Buenas noches», dijo. «Traigo el agua». Su voz sonaba hueca, como si hablara desde muy lejos. Le di paso. Entró arrastrando el bidón, dejando un rastro de agua detrás. Cuando se agachó para colocarlo en el dispensador, noté que sus manos estaban pálidas, casi transparentes, y que le temblaban, no de esfuerzo, sino como si no terminara de existir del todo. «¿Todo bien?», pregunté incómodo.
Levantó la cabeza despacio y me miró fijo. Sus ojos estaban demasiado abiertos, sin parpadear. Siempre hay sed, aunque no lo sepan. Me reí nervioso, pagué y lo acompañé a la puerta. Antes de irse giró la cabeza y dijo algo que me dejó helado. Mañana voy a volver. No, no pedí otro bidón, alcancé a decir. Pero ya no estaba. El pasillo estaba seco como si nunca hubiera pasado nadie. Esa noche me desperté varias veces con sed, una sed insoportable. Tomé agua del dispensador una y otra vez, pero no se me pasaba. Sentí la garganta seca, raspada, como si no hubiera bebido nada. A la mañana siguiente el bidón estaba casi vacío. Pensé que había sido una mala noche, pero a las 7 de la tarde el timbre volvió a sonar. Era el mismo repartidor, empapado, sonriendo. Te dije que volvería. Esta vez no lo dejé entrar. Se equivocó. No necesito agua. Su sonrisa se borró lentamente. El agua empezó a caerle más rápido del cuerpo, formando un charco a sus pies. La necesitas, dijo en un susurro. Todos la necesitan al final. Cerré la puerta de golpe. Desde dentro escuché algo peor que golpes. Un goteo constante, como si el agua se filtrara por las paredes. El dispensador empezó a vibrar. El bidón se veía vacío, en cuestión de segundos, sin que nadie lo tocara. Esa noche soñé que me ahogaba en mi propio departamento. El agua subía desde el piso, pero el repartidor estaba ahí, mirándome, negando con la cabeza. Todavía no, decía. Todavía no te toca. Al despertar, tenía las manos arrugadas, como si se hubiera estado metiendo las manos horas sumergido en el agua. Llamé a la empresa. No existía ningún repartidor con esa descripción. Tampoco había registros de entregas en mi dirección. La mujer del teléfono me hizo una última pregunta en voz baja. ¿Usted vive en un edificio antiguo? Sí, respondí. Hubo silencio. Antes de que lo construyeran, dijo. Ahí había un tanque de agua. Se derrumbó hace décadas. Trascendieron varios obreros. Nunca encontraron a uno. Esa misma noche me mudé. Pero a veces, cuando abro la canilla y el agua tarda en salir, escucho una voz conocida desde el caño. Tranquilo, todavía hay tiempo. Y entonces recuerdo algo que ahora sé con certeza. No todos los repartidores traen agua, algunos vienen a cobrarla. Gracias a Yoya también, bienvenida, que ya nos está acompañando. Gracias por los regalos, al igual que a Salvador. Gracias y gracias a todos los que nos están acompañando. Saludos para Kiki. No, pero ¿de qué Lore? Un saludote y un abrazo hasta Guadalajara. Ahí me mandas mensaje privado con fotos de la festejación, de tu celebración. Nos mandas ahí unas fotitos. Bueno, nuestra siguiente historia para todos ustedes. Saludos hasta Veracruz para Miguel, un abrazote. El hermoso Veracruz. Esta historia, chicos, la van a poder ustedes encontrar en novelas, historias y creepypastas de terror. Así la pueden encontrar. Esta sí tiene... Claro que sí, Carmen. Igualmente, cuídate de todos modos. Si regresas, pues por aquí nos vemos, Carmen. Esta historia tiene título. Y el título es El silencio del turno de las 3. La historia que les voy a contar comienza de esta forma. No sé quién necesita leer esto, pero lo voy a decir una sola vez. Nunca acepten cubrir un turno nocturno solos, y menos si es en un lugar donde el silencio pesa más que el ruido. Yo trabajaba como camillero en una clínica pequeña, de esas que funcionan con lo mínimo y donde nadie quiere el turno de madrugada. No era hospital grande, pero tenía área de urgencias y un cuartito improvisado para trascendidos. Nada formal, nada bonito. El pago extra era bueno y yo necesitaba el dinero. Las primeras horas siempre eran tranquilas, apenas algún borracho, uno que otro accidente leve, y a las 2 de la mañana todo se apaga. Luces bajas, pasillos largos, el olor a desinfectante que se te queda pegado en la garganta. A las 3:07 am entró una ambulancia. Traían a una mujer joven. No venía con líquido hemático, no gritaba, no se movía.
Solo tenía los ojos abiertos, demasiado abiertos. El doctor la revisó rápido y negó con la cabeza. Hora de trascendimiento, 2:54. Me tocó llevarla al cuarto frío. Mientras empujaba la camilla sentí algo raro, como si alguien caminara detrás de mí. Pensé que era cansancio. Cuando cerré la puerta metálica, juraría que escuché un suspiro, pero venía del otro lado del pasillo. La acomodé y salí rápido. A las 3:30, el monitor de movimiento del pasillo se activó solo. La pantalla mostró ruido, interferencia y por un segundo, una silueta parada frente a la puerta del cuarto frío. Me levanté para revisar. No había nadie. A las 3:58 volvió a sonar. Esta vez, el sensor marcaba movimiento dentro del cuarto. Entré con el corazón en la garganta. La camilla estaba exactamente igual. La mujer seguía ahí, pero algo había cambiado. Ya no tenía los ojos abiertos, los tenía marcados, como si alguien hubiera presionado con los dedos desde dentro de los párpados, dejando la forma exacta, hundida, morada. Di un paso atrás y sentí frío en la espalda. Entonces escuché claramente detrás de mí una voz seca, sin emoción. No la dejes sola otra vez. Salí corriendo, no avisé, no expliqué nada. Me encerré en el baño hasta que amaneció. Al día siguiente pregunté por la mujer. El doctor me miró raro y dijo que nunca había llegado ninguna paciente así esa noche. Revisamos registros. No existía. Pero el camillero del turno anterior, antes de irse, me dijo algo que todavía me revuelve el estómago. Aquí, a las 3 de la mañana, siempre falta alguien, o sobra. Renuncié esa misma semana. Desde entonces, cuando el reloj marca las 3:07, siento que alguien me observa con los ojos cerrados. Buenas noches. Hay historias que no deberían de existir porque duelen antes de asustar. Historias que no nacieron del miedo o lo sobrenatural, sino del miedo a la gente. Hoy hablaremos del pozo, sí, ese pozo del que nadie quiere hablar. Los llantos del pozo. En mi pueblo siempre hubo un lugar al que nadie se acercaba. Un pozo viejo, torcido, hecho con piedras grises que parecían llorar humedad. Los ancianos decían que estaba maldito, los jóvenes decían que era pura superstición, pero los llantos siempre regresaban en las noches sin luna. No eran llantos de mujer, tampoco de animal, eran suaves, recién nacidos, pequeños, cortos, como si apenas tuvieran aire para quejarse. La historia, la verdad, no se contaba en voz alta, nomás entre gente muy vieja, gente que vivió cuando el hombre seguía con vida. A ese hombre le decían Tomás el Fuerte, aunque de fuerte solo tenía el carácter. Era duro, violento, malo con su mujer, mala sombra para todo el pueblo. Su esposa, doña Elvira, era callada, tan callada que nadie notaba cuando estaba embarazada. Siempre delgadita, siempre con la cara cubierta, siempre con golpes que nadie preguntaba. Pero el pueblo se enteraba de los nacimientos por un detalle. Si era varón, el niño vivía. Si era niña, el pozo lloraba esa noche. Tomás no quería hijas, decía que no servían. Decía que el mundo era cruel y que él no quería criar algo que sufriría como su esposa. Eso decía. Pero en realidad no soportaba que algo de él saliera al mundo en forma vulnerable. No soportaba verse reflejado en una criatura que él mismo pudiera destruir. Elvira nunca protestó, nunca gritó, nunca pidió ayuda. Su silencio fue el que cavó el pozo más hondo. Con los años el pueblo comenzó a notar el patrón. ¿Supiste? Elvira volvió a faltar al mercado. Anda otra vez pálida. Tomás anda más enojado de lo normal. Y esta noche va a llorar el pozo. Y así era. La gente lo sabía, la gente lo escuchaba, pero nadie se atrevía a denunciar, a meterse, a rescatar. El miedo a Tomás era más fuerte que la decencia. Las criaturas recién nacidas, que no eran varones, eran arrojadas al agua oscura. El pozo se llenaba con sus gritos durante segundos, tal vez un minuto. Después, silencio. Y el pueblo amanecía como si nada. Tomás trascendió hace muchos años, ya viejo y enfermo, solo postrado en su cama y en sus desechos. Ninguna enfermera lo quiso.
Pero los llantos no se detuvieron. La primera noche tras su trascendimiento, el pozo lloró más fuerte que nunca, como si todas las voces atrapadas allí salieran al mismo tiempo, reclamando algo que se les negó desde su primer aliento. La gente se encerró en sus casas, los perros aullaron, las ventanas se estremecieron, y doña Elvira, esa noche, desapareció. La encontraron días después sentada junto al pozo, fría, mirando hacia abajo, con una expresión que no era de dolor ni de miedo. Era de alivio, como si por fin oyera lo que quiso escuchar toda su vida. Desde entonces dicen que los llantos ya no suenan desesperados, ahora suenan como si alguien estuviera arrullando desde el fondo, como si por fin las hijas que nunca vivieron hubieran encontrado a quien buscaban. Pero otras noches, las peores, se siguen oyendo un llanto distinto, más grave, más ronco, uno que no suena a bebé, y algunos aseguran que es Tomás atrapado ahí abajo, escuchando para siempre a quien él condenó, y que el agua cuando lo refleja ya no devuelve un rostro humano. Hola, mi nombre es Matías, y lo que voy a contar ocurrió cuando acampé solo en un bosque de El Bolsón, en la Patagonia Argentina. Durante mucho tiempo dudé de hablar de esto porque suena a exageración, a historia inventada para asustar, pero lo que viví ahí cambió para siempre mi forma de ver la montaña y el silencio. Fui a El Bolsón buscando desconectarme. Venía de meses complicados, ruido constante, gente, pantallas. Quería bosque, frío nocturno y cielo limpio. Elegí un sendero poco transitado, lejos de los campings organizados. Llevaba carpa, comida para 2 días y experiencia suficiente como para no sentirme imprudente. El primer día fue perfecto. Árboles altos, olor a pino y tierra húmeda, el sonido del río a lo lejos. Armé la carpa cerca del atardecer, en un claro pequeño rodeado de bosque cerrado. No había señal ni rastros recientes de otros campistas. Eso me gustó. Cuando cayó la noche, el bosque cambió. No de golpe, fue progresivo. Los sonidos normales, grillos, hojas, ramas, empezaron a apagarse de uno por uno, hasta que quedó un silencio antinatural. No era calma, era como si todo estuviera conteniendo la respiración. Encené una pequeña fogata y comí algo. A las 10, el frío ya era intenso. Me metí en la carpa con la linterna a mano. Ahí fue cuando escuché el primer ruido. Pasos. No eran de animal. No eran rápidos ni erráticos. Eran lentos, pesados, medidos. Rodeaban el claro sin entrar del todo. Me quedé inmóvil escuchando. Cada paso hacía crujir ramas secas, siempre a la misma distancia. Debe ser alguien más acampando, me dije. Pero nadie hablaba, nadie tosía, nadie hacía ruido humano. Los pasos se detuvieron de golpe, el silencio volvió más denso que antes, y entonces escuché algo que me heló el cuerpo, una respiración profunda, muy cerca de la carpa, no jadeante, no agitada, una respiración tranquila como de alguien que observa con paciencia. Apagué la linterna, no sé cuánto tiempo pasó, minutos, tal vez una hora. El frío me atravesaba, pero no me moví. De pronto algo rozó la tela de la carpa. No fue un golpe, fue una presión lenta, como una mano apoyándose con cuidado, después otra y otra. La carpa se hundía levemente en distintos puntos, como si alguien estuviera tocando, explorando. Quise gritar, pero no pude. Entonces escuché una voz. No venía de afuera, venía de todos lados al mismo tiempo, apagada, grave, casi confundida con el viento. No mires, susurró. Si miras, te quedas. Las manos desaparecieron, la presión se fue, el bosque volvió a sonar de golpe como si alguien hubiera soltado un interruptor invisible. Me quedé temblando hasta que el cielo empezó a aclarar. No dormí. Al amanecer salí de la carpa con un cuchillo en la mano. No había huellas claras en el suelo, pero sí algo peor. Alrededor de la carpa, los árboles tenían marcas recientes en la corteza, profundas, largas, como hechas con uñas demasiado grandes.
Desarmé todo sin desayunar y empecé a caminar de regreso. A los pocos minutos escuché pasos otra vez, esta vez detrás de mí. Apuré el paso, los pasos también. No corrí, algo dentro de mí sabía que correr era un error. Antes de salir del sendero, escuché la voz por última vez, ahora claramente detrás de mi oído. Vuelve cuando estés listo para quedarte. Llegué al pueblo al mediodía, agotado, con fiebre y las manos entumecidas. No le conté a nadie lo que pasó, pero esa noche en la cabaña soñé con el bosque, con los árboles que se cerraban detrás de mí, con sombras que respiraban. Desde entonces, cada vez que veo imágenes de El Bolsón y alguien que habla de energías o espíritus del bosque, yo no discuto. Solo sé una cosa: hay lugares donde la naturaleza no está vacía, y hay silencios que no quieren ser interrumpidos, porque no todos los que entran al bosque vuelven del todo. Muchas gracias a Eva por compartir, también gracias a Isabel, a Sonia, a It's Medri Gram. Gracias por compartir, a todos los que me apoyan con eso. A Zulia González también, un saludote para todos ustedes. Gracias Eva por los regalos. También a Yuri Laines. Bienvenida Pau, ya vi que también andas por aquí. A Shinigami también. A Esmeralda, si no estoy mal. O nada más alcanzo a ver Esmeral. Entonces muchas gracias a esos usuarios. También gracias al Sata que ya está poniendo las pilas y está compartiendo. Muchas gracias Adri también por los regalos. Chicos, ¿qué creen? Tengo malas noticias. Acabamos de llegar al final de las historias que teníamos para todos ustedes, pero por aquí puedo seguir buscando algunas otras. No sé si quieran que les siga yo contando algunas historias más, porque de hecho ya en esta ocasión la verdad no tengo ningún otro relato para contarles de los seguidores. Ahora sí, este fin de semana no estudié nada, entonces no sé si ustedes quieran que les siga contando historias. Por aquí tengo más historias. Sí, una hora para SWAT, se me hizo corto el tiempo. Pues sí, nada más fue una hora el día de hoy. Contamos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho historias. Pero vamos a seguir entonces. Saludos para Lucy Valentina, que nos está acompañando. Por aquí todos dicen que sí. Ahorita buscamos más historias. Claro que sí, Clary. Hola, mi nombre es Stan, y lo que voy a contar ocurrió cuando era militar en Argentina, durante una misión que oficialmente nunca pasó. No lo digo para sonar interesante ni misterioso, simplemente fue así. Hay operaciones que no figuran en informes y experiencias que no entran en ningún parte oficial. Era invierno. Nos habían desplegado en una zona aislada del sur del país, lejos de pueblos y rutas principales. La misión era sencilla en los papeles: patrullaje nocturno y verificación de movimientos irregulares en un sector donde los sensores habían registrado actividad inexplicable. Nada fuera de lo normal, al menos al principio. Éramos 8 hombres, todos con experiencia, nadie nuevo, nadie propenso a entrar en pánico. Acampamos al caer la noche. El silencio del lugar era absoluto, antinatural. No se escuchaban animales, ni viento, ni insectos, solo nuestras respiraciones y el crujido del equipo al movernos. A las 2 de la madrugada uno de los soldados rompió el silencio. ¿Escucharon eso? No era un ruido fuerte, era algo peor. Un zumbido grave, constante, como una vibración que no se oía con los oídos, sino con el pecho. Sentí cómo me recorría el cuerpo, como si alguien estuviera afinando algo dentro de mí. Los radios empezaron a fallar al mismo tiempo. Interferencia total, solo ruido blanco, y entre medio voces, no órdenes, no palabras claras, murmullos superpuestos como si varias personas hablaran a la vez desde muy lejos. El jefe ordenó avanzar con información. A medida que nos internábamos en el terreno, las linternas iluminaban cosas que no deberían de estar ahí. Marcas en el suelo, demasiado profundas para ser huellas humanas. Piedras colocadas en círculos perfectos, estructuras improvisadas con ramas, como si alguien hubiera estado esperando algo o a alguien. Entonces lo vimos. A unos 100 metros, parado entre las sombras, había una figura inmóvil.
No llevaba uniforme, no llevaba ropa reconocible. Tenía forma humana, pero la proporción era incorrecta. Demasiado alto y demasiado delgado. No se movía y no reaccionaba a la luz. «Identifíquese», gritó el jefe. Silencio. La figura inclinó la cabeza de una manera imposible, como si el cuello no tuviera huesos, y entonces dio un paso adelante, sin mover las piernas. Simplemente avanzó como si el espacio se plegara bajo sus pies. Sentí un miedo puro, primitivo, no el miedo a trascender, sino el miedo a estar frente a algo que no entiende lo que es ser un ser humano. Uno de los soldados empezó a llorar, otro rezaba en voz baja, nadie se movía. La radio volvió a activarse de golpe. «No proyecten», dijo una voz que no era de ninguno de nosotros. «No sirve». El zumbido se intensificó. Las linternas se apagaron. Durante unos segundos quedamos completamente a oscuras. Cuando las luces volvieron, la figura ya no estaba, pero algo sí había cambiado. Uno de los hombres faltaba. No había rastros, no había líquido hemático, no había huellas de arrastre, simplemente no estaba, como si nunca hubiera existido. Lo más aterrador fue que durante varios segundos ninguno de nosotros recordaba su nombre. El alto mando nos ordenó retirarnos de inmediato, sin preguntas, sin informes escritos, sin mencionar lo ocurrido. El soldado desaparecido fue declarado trasladado en los registros. Su familia nunca recibió una explicación real. A mí me dieron la baja meses después. Desde entonces hay noches en las que despierto con ese mismo zumbido en el pecho, y a veces justo antes de dormir recuerdo el rostro del soldado que faltó, aunque cada vez me cuesta más, porque entendí algo que nadie nos dijo durante el entrenamiento. Hay cosas en este país, en sus desiertos, en sus montañas, en su silencio, que no responde a banderas, rangos, ni a ninguna otra cosa. Y cuando te cruzas con ellos en una misión, no te trascienden, te borran. Este es un relato cortito. En 2009 me cambié de casa. Mi hermano me la había prestado para vivir ahí mientras encontraba trabajo. Antes de llevar mis cosas, decidí abrirla y revisarla, porque llevaba varios meses deshabitada. Solo había un mueble viejo en la sala. Como esos celulares de antes, ya traían cámara, muy sencilla, pero cámara al fin. Empecé a tomar fotos para ver cómo se veía la casa al recibirla. Tomé varias, sin fijarme mucho en lo que captaba. No fue sino hasta días después, cuando revisé las imágenes, que me di cuenta de lo que había fotografiado. En una de las fotos se veía claramente un ser hecho de luz, sentado en el mueble de la sala. Medía más de 2 metros, incluso estando sentado. La cabeza era alargada, parecía a la de un alien, pero todo su cuerpo era transparente, como formado por un resplandor. Cuando le mostré la foto a mi esposa y a mi hijo, en ese entonces que estaba pequeño, los tres sentimos un miedo terrible. Pero ya vivíamos ahí y no había marcha atrás. Desde ese momento comenzaron a pasar cosas muy extrañas en esa casa, demasiadas para contarlas en poco tiempo. Es una historia muy larga. Lo peor fue lo que ocurrió con la única prueba que tenía de esa experiencia. Un día de la nada el celular salió volando de la mesa, como si alguien le hubiera dado un manotazo. Cayó directo en una cubeta con agua. Cuando lo saqué, ya no encendía, y jamás pude recuperar la imagen de ese ser de luz. Gracias a Pau, a Paulina Liced y también a Pau, que nos enviaron regalos, al igual que a Sata y a Mari Sánchez, que también ya nos está acompañando. Gracias a Natalie, a Chuy Niño, y a todos los demás por enviar sus regalos. Muchas gracias, chicos. Ya saben que eso motiva a que yo siga contándoles estas historias, mitos y leyendas aquí en Biografía del Misterio. Hola a todos, mi nombre es Sebastián, y lo que voy a contar empezó con una compra estúpida, de esas que uno hace sin pensar, y terminó convirtiéndose en una experiencia más perturbadora que yo haya pasado en mi vida.
Esta es la historia de un espejo que entró a mi casa y que nunca debí de traer. Todo comenzó en un mercado de antigüedades. No era un lugar elegante, sino un galpón viejo, lleno de objetos amontonados, muebles rotos, relojes que no funcionaban, muñecas sin ojos. Yo estaba buscando un espejo grande para mi departamento nuevo. Quería algo antiguo, con carácter. Cuando lo vi, supe que era ese. Era alto, con un marco de madera oscura tallada, lleno de figuras que parecían hojas o garras. El vidrio estaba roto, pero tenía ondas extrañas, como si la imagen nunca terminara de verse del todo recta. El vendedor, un hombre mayor, me miró raro cuando le pregunté el precio. Me dijo, ese espejo no se vende. Me reí, pensé que era parte del juego. Todo se vende, respondí. Suspiró, dudó unos segundos y finalmente aceptó. Antes de cobrarme me dijo algo que en ese momento ignoré por completo. No lo pongas frente a la cama y nunca te mires de noche. Esa misma tarde lo llevé a casa y lo apoyé en el dormitorio justo frente a la cama. Encajaba perfecto, demasiado perfecto. La primera noche no pasó nada, la segunda tampoco. Empecé a pensar que el viejo solo quería asustarme, pero el tercer día noté algo raro. Mi reflejo no siempre se movía al mismo tiempo que yo. Era algo mínimo, casi imperceptible. Un parpadeo tarde, una sonrisa que duraba un segundo más. Me convencí de que era sugestión, hasta que una madrugada me desperté con la sensación de que alguien me observaba. Abrí los ojos y lo vi. Mi reflejo estaba de pie en el espejo. Yo seguía acostado. El reflejo me miraba desde dentro del vidrio, con la cabeza ligeramente inclinada, como estudiándome. No se movía conmigo porque yo no estaba moviendo. Él ya estaba ahí. Quise gritar, no pude. Sentí el cuerpo pesado, inmóvil. El reflejo sonrió despacio y apoyó la mano contra el vidrio desde dentro. Donde su palma tocó el espejo se oscureció, como si algo se derritiera. Parpadeé, y el espejo volvió a mostrarme acostado, exactamente como estaba. Me incorporé de golpe, prendí la luz, nada, silencio. Me repetí que había sido una pesadilla. Desde esa noche el espejo empezó a cambiar. A veces cuando pasaba frente a él veía sombras detrás de mí. Otras veces mi reflejo parecía cansado, más viejo que yo. Una mañana noté algo que me heló el cuerpo por completo. En el espejo tenía una cicatriz en el cuello que yo no tenía en el cuerpo. Empecé a taparlo por las noches con una sábana. Eso fue un error. Dormía mal, soñaba que caminaba dentro de un lugar oscuro, lleno de superficies reflectantes. Soñaba que alguien me seguía, pero cuando giraba era yo mismo, con los ojos negros y la boca cocida. Una noche desperté sobresaltado y vi la sábana en el piso. El espejo estaba destapado y mi reflejo no estaba ahí. El vidrio mostraba mi habitación vacía sin mí. Caminé despacio hacia él temblando. Entonces lo escuché muy cerca de mi oído, como un susurro húmedo. Gracias por dejarme salir. Sentí un tirón en el pecho como si algo quisiera arrancarme desde adentro. Caí de rodillas. El espejo empezó a vibrar, y en el vidrio apareció mi imagen golpeando desde dentro, desesperada pidiendo ayuda. Yo estaba fuera. Entendí la verdad en ese momento. El espejo no mostraba reflejos, guardaba personas, y necesitaban un reemplazo para liberarlas. No sé cómo lo hice, pero logré romper el espejo con una silla. El vidrio estalló en mil pedazos. El ruido fue ensordecedor. Sentí un dolor agudo en el pecho y luego nada. Desperté en el piso, rodeado de fragmentos. Mi cuerpo era mío otra vez, o eso creo. El problema es que desde ese día los espejos ya no me devuelven la misma imagen. A veces parpadeo y mi reflejo no. A veces sonríe cuando yo no lo hago. Y cada tanto, en superficies oscuras, veo mi antiguo reflejo mirándome desde el otro lado, esperando que vuelva a cometer el error de mirarlo demasiado tiempo. Desde que llegó su nueva vecina, le notó algo extraño. No podía explicar el qué.
porque en realidad era una mujer joven, algo madura, pero todavía joven y muy bella, pero su mirada penetrante y fría lo hacía sospechar que ocultaba algo. Él vivía solo y ella, al igual, solo frente a su casa. Desde las primeras noches que ella llegó, empezó a ocurrir algo extraño, ya que su perro aullaba a las afueras de la casa asustado. Muchas veces se metía bajo la cama y miraba al frente de la casa con una mirada de temor. Él sabía que su perro le temía a esa mujer que vivía en aquella casa, a su nueva vecina. Unas noches después, no solo fue aullar y el temor del perro, fue como escuchó que algo caminaba por el techo. Una presencia bastante grande. No debía ser un animal, tenía que ser una bruja, y para corroborar lo que estaba pensando, aquella soltó una carcajada bastante tenebrosa y fría. Él se persinó y empezó a rezar, porque a pesar de ser un hombre adulto, le tenía temor a las brujas, mucho temor. Mientras su perro, acurrucado, chillaba y gemía bajo la cama, ella, al sentir el miedo de ambos, más se reía y revoloteaba alrededor de la casa sobre el tejado. Esa noche fue un martirio para él, pero las venideras fueron un verdadero infierno, no solo para él, sino para el pobre perro que sufría lo indecible con aquella presencia. La segunda noche, cuando la escucharon moverse en el techo y escucharon también esa risa, ésta se subió sobre el pecho del hombre sin dejarlo respirar. Lo estaba trascendiendo, lo estaba asfixiando. 3 noches más ocurrió aquello. Sabía él que si esto seguía así, no lo iba a resistir. Así que decidió consultar a un compañero de trabajo qué es lo que podía hacer. Ella le dijo que hay una planta muy recomendada para protegerse y ahuyentar a las brujas. Es la desvive de albahaca. Debía tomar de esta planta y poner en las ventanas, en la puerta y en el techo, donde él sospechaba que aquella mujer llegaba, porque en ese momento ya él no tenía dudas de que la mujer que lo estaba molestando era su vecina del frente. Hizo lo que su compañera le dijo, poniéndose en ello y tratando de poner toda su fe, porque una noche más de aquel suplicio no la aguantaría. Llevó a cabo exactamente lo que le dijo su compañera de trabajo, y este fue un santo remedio, porque esa noche la bruja no llegó y su perro durmió tranquilamente al lado de él sin despertarse en ningún momento. A la mañana siguiente, cuando se levantó para ir al trabajo, vio con agrado y asombro que su vecina, la que hacía poco había llegado allí, estaba empacando sus cosas en un carro de mudanzas. Aquella mujer se marchaba, la había vencido con la simple trasciende de albahaca. Saludos para Milena, gracias también a Vero que ya también nos está acompañando. Bienvenidos a los nuevos, a la familia de Biografía del Misterio. Esta historia que acabo de contarles, recuerden que cuando tienen autor, yo se los digo, esta historia es de Alex Morales. Así lo pueden encontrar. Ahorita vamos a seguir con las historias, permítanme un segundito. Nunca me gustó trabajar de noche, pero cuando uno necesita dinero, aprende a tragarse esas manías. En ese tiempo hacía repartos en moto para una app de comida. La ciudad, pasada la medianoche, se volvía otra cosa. Semáforos en rojo para nadie, perros flacos durmiendo en las veredas y ese silencio raro que no es tranquilidad, sino espera. Fue así como conocí el puesto de tamales. La primera vez apareció en el mapa como cualquier otro local, sin nombre, solo una dirección aproximada. Esquina sin numeración, frente al terreno baldío. Me pareció extraño, pero no era la primera vez que un vendedor ambulante se registraba así. Cuando llegué, lo vi, un carrito viejo de metal, opaco, iluminado por una sola lámpara amarilla que colgaba de un cable improvisado. El vapor salía de una olla grande, espeso, casi dulce. Olía a masa caliente, a hojas de maíz y a algo más que no supe identificar.
Detuve la moto, no había clientes, solo el hombre del puesto. Era flaco, como si la ropa le colgara de un cuerpo que había adelgazado rápido. Tenía la piel grisácea y ojos hundidos, pero cuando me miró sonrió con amabilidad incómoda y exagerada. Llegas justo, siempre llegan a tiempo. Me entregó una bolsa de papel, estaba tibia, pagué, me puse el casco y me fui sin pensarlo más. Esa noche entregué los tamales en un edificio viejo. El cliente era un hombre mayor. Me miró con sorpresa cuando le di el pedido. ¿Todavía existe ese puesto?, murmuró. Antes de que pudiera preguntarle a qué se refería, cerró la puerta. No le di importancia hasta que el puesto volvió a aparecer. 2 noches después, misma franja horaria, misma zona, la app marcaba el carrito como si fuera un local fijo. Pero cuando pasé por ahí de día no había nada, ni rastro del carrito ni marcas en el suelo, solo el terreno baldío y basura acumulada. Esa segunda noche el hombre me saludó como si me conociera de toda la vida. Sabía que volverías, dijo. A todos les pasa. Esta vez noté más cosas. El vapor de la olla era demasiado denso. Las hojas de maíz flotaban en un caldo oscuro, no en agua clara. Y el ruido no era solo hervor, era un burbujeo irregular como si algo respirara ahí dentro. ¿Todo bien?, pregunté incómodo. El hombre inclinó la cabeza como escuchando algo que yo no podía oír. Siempre hay hambre, aunque uno crea que ya no la tiene. Me entregó el pedido. Al tomar la bolsa, sentía algo duro en el fondo, que no tenía la forma de un tamal. Quise revisar, pero el hombre apoyó su mano sobre la mía. Estaba fría, helada. No mires, dijo todavía sonriendo. Me fui. Esa noche no dormí. Soñé con vapor llenando mi cuarto, con hojas de maíz pegándose a mi piel, con bocas masticando en la oscuridad. Al despertar tenía el olor del puesto impregnado en la ropa, aunque la había dejado fuera. El tercer pedido ya estaba decidido a rechazarlo, pero la app no me dio opción. El encargo apareció automáticamente con una notificación insistente. Cuando quise cancelar, la pantalla se congeló, el mapa marcó la ubicación y el temporizador empezó a correr. Volví. Esta vez había gente. 3 personas de pie frente al carrito, inmóviles como si esperaran su turno. Ninguna hablaba, ninguna se movía, solo miraban la olla. Cuando me acerqué noté que tenían la piel opaca y los ojos vidriosos, como si llevaran días sin dormir. Llegó el repartidor, anunció el hombre del puesto. Las 3 cabezas giraron al mismo tiempo para mirarme. Sentí un nudo en el estómago. El hombre destapó la olla y el vapor me golpeó la cara. Dentro no vi tamales comunes. Las hojas estaban mal dobladas, torcidas, como si quien las hubiera armado no entendiera del todo la forma correcta. Entre ellas asomaban cosas que no eran masa, algo parecido a uñas, a trozos de tela, a mechones de pelo oscuros empapados. Retrocedí un paso. Creo que hubo un error, dije. Yo no. Todos lo dicen, me interrumpió, pero igual se quedan. Una de las personas extendió la mano temblorosa y tomó un tamal. Al abrirlo, no había sorpresa en su rostro, solo resignación. Mordió, masticó. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero siguió comiendo como si no pudiera detenerse. El hombre me miró fijamente. Tú también tienes hambre, dijo. Se te nota. Negué con la cabeza, di media vuelta y corrí hacia la moto. Cuando arranqué escuché pasos detrás de mí, arrastrados. No miré, conduje sin pensar, doblando calles al azar hasta que sentí que el aire volvía a ser normal. Creí que había escapado, pero esa misma noche al llegar a casa, encontré una bolsa de papel sobre la mesa de la cocina, tibia, goteando. El olor era inconfundible. Mi celular vibró. Pedido entregado. Gracias por su servicio. No toqué la bolsa, la tiré a la basura del edificio y bajé corriendo, como si eso pudiera borrar algo a la mañana siguiente. El encargado me llamó. Había una queja. Alguien había estado comiendo restos orgánicos en el contenedor durante la madrugada. Como un animal, dijo. Esa noche renuncié. El problema es que el hambre no se fue. Desde entonces, cada vez que paso cerca de un terreno baldío de noche, siento el olor.
Cada vez que veo vapor salir de una alcantarilla, mi estómago se retuerce. Y algunas madrugadas, cuando el silencio es demasiado profundo, escucho una voz conocida que me llama desde la esquina. Llegas justo a tiempo. Saludos para todos. Saludos, Rita. Un abrazote hasta Londres, que bueno que ya nos estás acompañando aquí. Muchas gracias a todos los nuevos integrantes y también gracias a los que comparten, chicos. Gracias a los que nos mandan sus regalos. Muchas gracias a Sata, a Lady, Otalvaro, Rosmaris también, a Les y a Rita. Gracias a todos. Gracias a Agustina Cabaña por compartir. También a Lalo, un abrazote para ustedes. Gracias por ayudarme a compartir estos relatos con más personas. Me llamo Esteban, llevo 17 años trabajando como tanatopractor y sí, algo he aprendido desde el primer día. Es a no encariñarme con los cuerpos. Son esos cuerpos, cascarones vacíos. Pensar lo contrario solo te rompe la cabeza, o eso creía. Aquella noche me tocó solo, la funeraria estaba casi vacía, solo un velorio programado para la mañana siguiente y un cuerpo pendiente de preparación. Una mujer joven, 17 años, accidente automovilístico, trascendió al instante según el reporte. La trajeron tarde, pasada la medianoche. Desde que abrí la bolsa sentí algo raro, no miedo exactamente, más bien una incomodidad constante, como cuando alguien te observa y no sabes desde dónde. Me dije que eran nervios, cansancio, cualquier cosa. Comencé el trabajo. Todo iba normal hasta que noté algo que me hizo fruncir el ceño. El cuerpo estaba tibio, no caliente, no frío, tibio. Revisé la hora de ingreso, los papeles, el certificado. Todo coincidía. Llevaba horas trascendida. Será la temperatura del cuarto, murmuré. Seguí. Cuando introduje el fluido, juraría que el brazo se tensó. Apenas un movimiento mínimo, pero suficiente para que se me secara la garganta. Me quedé quieto varios segundos observando. Nada. Respiré y continué. Fue entonces cuando escuché el golpe. Venía del interior del cuerpo. Solté el instrumento de inmediato. Me acerqué, apoyé el oído con cuidado sobre el pecho y ahí lo escuché otra vez, como si algo golpeara desde dentro. Di un paso atrás. Me sentí ridículo. Pensé en gases, en reflejos, en cualquier explicación médica. Volví a acercarme. Tranquila, ya pasó, dije sin pensar como si hablara con alguien vivo. El golpe se detuvo. Me quedé helado. Retrocedí hasta la pared con el corazón desbocado. El silencio era tan pesado que me dolían los oídos. Pasaron unos segundos eternos y entonces la mujer abrió los ojos. No de golpe, despacio. Negros, completamente negros. Intenté gritar, pero no me salió la voz. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Ella giró el rostro apenas hacia mí y vi como una lágrima bajaba por su sien. «No me dejes aquí», susurró. La voz no salía de su boca. La escuché dentro de mi cabeza. De pronto el cuerpo se relajó por completo. Los ojos se cerraron. La piel volvió a su palidez normal. Todo quedó quieto. Me desplomé en una silla temblando. No sé cuánto tiempo pasó cuando reaccioné. Terminé el trabajo como un autómata. No miré el rostro otra vez. No quise hacerlo. A la mañana siguiente, durante el velorio, escuché a una mujer llorar desconsolada. Me acerqué sin pensar. Era la madre. Mi hija tenía pánico a los ataúdes cerrados. Me dijo entre sollozos. Siempre decía que no la dejaran sola, que sentía que se quedaba atrapada. Sentí un nudo en el estómago. Esa misma tarde, pedí que abrieran el féretro unos minutos antes del cierre final. Fingí revisar el maquillaje. Cuando me incliné, escuché muy bajito apenas un suspiro. Gracias. Renuncié una semana después. Desde entonces, cuando trabajo con un cuerpo, nunca asumo que ya se fue del todo, porque algunos todavía no están listos para irse.
Bueno chicos, pues yo creo que ya nada más contamos una última historia para todos los que nos están acompañando. Y ya con eso terminaríamos nuestra tanda de relatos, historias, mitos y leyendas del día de hoy. ¿Qué les parece? Esto le pasó a mi abuela, que en paz descanse. Mi abuela, que trascendió hace 2 años, siempre nos contaba muchas experiencias paranormales que le habían sucedido. Era entretenido escuchar sus experiencias. Aún recuerdo muy claramente que desde niño, con mis hermanos, primos, tíos, padres, toda la familia, nos relataba sus historias. Sin escribir mucho, voy al grano con el relato, espero les guste. Ella cuenta que cuando tenía 24 años, ya casada, con 3 hijos pequeños en un pueblo de aquel entonces, casi dormía sola algunas veces porque mi abuelo trabajaba de policía y habían días en que le tocaba estar de guardia toda la noche. En esas noches donde mi abuela se encontraba sola, le sucedía algo extraño que ella nunca se hubiera dado cuenta, si no es por los moretones del color marrón que encontraba en sus piernas. Ella le avisó a sus hermanas y padres que era extraño esos moretones en sus piernas y que no sentía dolor, o que ella recuerde no se había golpeado. Sus familiares por un momento pensaban que mi abuelo lo hacía y que pues obviamente la golpeaba. Mi abuela les decía que no, que de la nada le aparecían esos moretones y no se explicaba, debido a que ella, muy asustada, junto a su madre se fue una mañana al médico para que la revisaran. Tenía miedo de que sea una enfermedad y el doctor, después de revisarla, no le encontró nada. Estaba perfectamente sana. Su madre tenía una amiga conocida que le dijo: ¿no le estarán haciendo brujería a tu hija? Porque, ¿por qué no la llevas donde la señora Pérez, que es muy buena curandera? La señora Pérez era una bruja, pero no de las buenas que ayudaban a las personas a base de sus conjuros, hierbas, oraciones, etc. Mi abuela, asustada antes de ir, esperó a mi abuelo para contarle lo que pasaba. Mi abuela solo se reía cuando pensó que tal vez estaba exagerando. Seguro se ha golpeado y no se dio cuenta. Bueno, ella no le hizo caso y fue donde esa señora, junto a su madre, y le contaron todo. La señora, al revisarla después de una media hora, le dijo a ella y a su madre: ya sé lo que pasa. A usted, señorita, la están tocando y es un espíritu, o como vulgarmente se dice, un fantasma. Mi abuela, al escuchar, se quedó asombrada y le dijo: ¿está usted segura, señora? Porque yo no he visto nada ni he sentido nada, y yo desde pequeña he visto fantasmas, tengo la visión para verlos. La señora Pérez le dijo: sí, señorita, estoy muy segura, sé que no me equivoco. Si usted quiere saber quién es, no se duerma en la noche y espere esa entidad. Estoy segura que en la medianoche vendrá, créame, hágame caso. Mi abuela y su madre se asustaron porque la cara de la señora Pérez era bien seria, de esas personas que dan miedo al verlas, pero de corazón era muy buena. Eso nos contó mi abuela. También la señora Pérez le dijo: sea quien sea esa entidad, señorita, cuando se le aparezca, insúltele, háblele palabras malas, porque esas personas ya no es su conocido o su conocida, es otra cosa. Recuerde bien quién puede ser. Debe ser alguien cercano a usted. Mi abuela, por más que recordaba, no sabía quién podía ser. Entonces cuenta que esperó toda esa tarde a que anocheciera, y para que pueda saber de una vez por todas quién es ese ente que la molestaba. Llegando la noche, hizo dormir a sus hijos pequeños. Mi abuelo ya no estaba, se fue de nuevo a su servicio toda la noche. Ella se volvió a quedar sola y, recordando lo que le dijo la señora Pérez, no se durmió por más sueño que tuviera. Tenía que ser fuerte y aguantar, y así lo hizo. Solo se hacía la dormida con la luz apagada. Solo se veía un poco con la luz de la calle, cuando de repente ella contaba que vio cómo de la pared salió una silueta delgada, alta, era mujer, con un vestido largo, color rojo, y se acercaba a ella con los brazos extendidos, como queriéndola agarrar. Fue que al acercarse vio su rostro, y lo que vio la dejó súper asombrada y triste. Era su cuñada Violeta, trascendida hace un año.
Quiso llorar mi abuela, pero tenía que ser fuerte y recordar lo que le dijo la señora Pérez. Hablarle palabras fuertes, malas palabras. Así lo hizo, y vio cómo su cuñada se fue alejando y se volvió a desaparecer o perder en la pared. Desde ahí supo que su cuñada Violeta nunca la dejó después de trascendida. En su vida, antes de que ella trascendiera, eran bien unidas, buenas amigas. Tal vez eso hizo que no quisiera separarse de mi abuela. Luego mi abuela y toda la familia le hicieron una misa por el alma de su cuñada, y desde ahí, santo remedio, nunca más la molestó. Recuerda que si tú quieres disfrutar de todas estas experiencias de relatos, historias, mitos y leyendas, me puedes buscar en Spotify como Biografía del Misterio Relatos y también en YouTube como Biografía del Misterio. Ahí están estos relatos impresionantes que nosotros vamos contando a lo largo de toda esta semana. Entonces, darle la bienvenida a todos y cada uno de los que me pudieron acompañar en esta ocasión aquí en Biografía del Misterio. Espero que se la hayan pasado bastante bien, espero que los hayan disfrutado estos relatos y pues bienvenidos a los nuevos aquí a esta gran familia de relatos